Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a retomar porque ya no nos acordamos después de la pausa de fin de año. El número 2. Probablemente en las grabaciones haya redundancia, pero igual, cada vez que leemos el libro lo vemos con ojos nuevos, así que total. Bueno, ¿alguien quiere empezar leyendo? Yo leo, pedacito. Dale. 2. La fuente del crecimiento evolucionario. El Supremo es Dios en el tiempo. Él es el secreto del crecimiento de la criatura en el tiempo. También es suya la conquista del presente incompleto y la consumación del futuro en proceso de perfeccionamiento. Y los frutos finales de todo crecimiento finito son control del poder por el espíritu mediante la mente en virtud de la presencia unificadora y creadora de la personalidad. La consecuencia culminante de todo este crecimiento es el ser supremo. Gracias. Mm, Bueno, la primera afirmación la hemos repetido muchas veces, ¿no? El Supremo es Dios en el tiempo. O sea, es como la proyección, la sombra de lo que es la primera fuente, sí, la primera fuente, pero adaptado al espacio-tiempo. Luego dice, Él es el secreto del crecimiento de la criatura en el tiempo. O sea que sin Él no tendríamos crecimiento, quiere decir, ¿no? Es el que permite que exista crecimiento. También es suya la conquista del presente incompleto. No estoy muy seguro de qué signifique esa expresión, conquista del presente incompleto. Tengo idea. Carito, tienes el micrófono cerrado. Es como si al presente le hiciera falta algo, o sea, está incompleto, o sea, le falta algo, ¿qué le faltará al presente? El presente es el aquí y el ahora. Y, Bueno, es, y ahí la visión filosófica de que es que es lo único en lo que realmente la criatura se puede mover, en el aquí y en el ahora, ¿no? porque el futuro es una idea, es lo que viene. Pero de hecho, eso no existe si previo no haces el presente actual. Sí, bueno, lo que tiene el presente de incompleto es que pues aún estamos en la imperfección, ¿no? Mm, Es como para empezar, al menos, sí, lo que tendría de incompleto. sí, así es, porque dice que el futuro es el proceso de perfeccionarse. Ujú. Hasta ahora estamos en Arenita 1. Sí. Y la otra cosa es que inclusive para el Supremo, terminado su proceso, también le faltaría hacer otro proceso. Mm. Bueno, sin embargo, quisiera mirar en inglés cómo dice esto del presente incompleto, porque Ujú. sí, el Supremo es Dios en el tiempo, suyo es el secreto del crecimiento de la criatura en el tiempo. También es suyo o suya la conquista del presente incompleto.
y la consumación del futuro perfeccionando o perfeccionante o en Ujú, perfeccionamiento. Y todos los frutos finales de todo el crecimiento finito son poder controlado a través de la mente por el espíritu, por virtud de la presencia de personalidad unificadora y creativa. La consecuencia culminante de todo este crecimiento es el Ser Supremo. ujú. Mm. Ah, y habíamos puesto otra vez este diagramita que dice diagrama T para resumir el proceso del control del espíritu mediante la mente a través de la... bueno, Personalidad. sí, eh, Pero aquí lo diferente es que dice que hay que lograr un poder, ¿no? Porque dice que el objetivo final es el control del poder. Ante la mente, por el espíritu, por la decisión, la personalidad. El objetivo es realmente controlar el poder de qué. ujú. Bueno, Debe poder haber un objetivo de poder, pero ese poder no es definido como lo definimos acá, en una existencia material. en cuanto al supremo poder tiene dos usos. Ujú, Uno es la facultad de manipular la energía materia. ujú, Eso lo va él ganando con el tiempo. El supremo cada vez está más a cargo del control de la energía en el gran universo. ujú, Y el otro significado es el de ser capaz de enfrentar y resolver situaciones. Así como tú ganas un poder cuando haces un curso de cualquier cosa, ya puedes resolver problemas que antes no podías o puedes orientar a otros, puedes hacer que o permitir que tu personalidad se exprese, o más bien descubres que tu personalidad se quiere o se puede expresar en formas nuevas que antes no estaban a disposición. En ese sentido es que ganas poder. Es, es el aspecto del Supremo Todopoderoso. ujú. Porque también sería la posibilidad de que él también se actualice, o sea, se vea, exista como tal. Se Porque, relaciona, se ujú, relaciona. Digamos, la personalidad de él existe, así como existe la nuestra. sí, Lo que va evolucionando es o son las formas eh, que tiene esa personalidad para poderse manifestar. O sea, tú sí, puedes tener una personalidad que se adapta perfectamente a ser médico, pero si no has estudiado medicina, cuando eres muy joven, por ejemplo, pues no vas a poder manifestar toda la creatividad, las posibilidades, o sea, cada vez que tú aprendes algo, que terminas una experiencia de vida o un curso de vida, no académico, pero sino más bien un curso de cualquier cosa, terminas y se te ocurren mil posibilidades, mil formas de aplicar eso. Entonces, esas son eh, posibilidades que tiene la personalidad con su creatividad de desarrollarse en vías que antes estaban ocultas y ahora ya están. Entonces, el Supremo es lo mismo, porque imagínate que al Supremo la personalidad se la da la Trinidad, sí. pero él está creciendo, él es, bueno, inmaduro, incompleto en cuanto a experiencia. Entonces, por más que la personalidad se le haya dado la Trinidad, que eso le da un potencial enorme, hay Lo de él cosas, es pura teoría, le falta la práctica. claro, hay cosas que todavía no se le han ocurrido o que no,
Sí, se está habría actualizando, sido. pero te digo, se está volviendo real. Es que una cosa es que te llames y otra es que hagas lo que dices que haces. Ajá, sí. O sea, la personalidad siempre ha existido Mm, y lo que está creciendo es el poder, o sea, la experiencia, el crecimiento. Y eso es lo que el libro llama la síntesis, poder, personalidad, ¿no? mm, Que es que la personalidad se logra expresar de formas novedosas sin cambiar. La personalidad es siempre la misma, pero si no tienes los medios que te da el crecimiento material, mental, espiritual, no puede, no puede revelarse. Es como algo que sí existe, pero no se puede ver si no tienes las gafas adecuadas, los lentes adecuados para... Es que fíjate que eso es parecido a algo que ocurre y es que a algunas personas tú quisieras darles algo o enseñarles algo, qué sé yo, el libro de Durantia o cualquier otra cosa. Y puede que lo intentes, pero esa persona no está no está preparada para, listo. no Mm, lo puede valorar, ni siquiera extraña que se lo hayas dejado de enseñar o que no haya tenido la oportunidad, porque sencillamente es que no lo... Entonces, hay cosas que no puedes ver mientras o desarrollar mientras no tengas un crecimiento. Y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Siempre pongo el ejemplo de que eh, ahora hay cada vez más profesiones y más especializaciones y surgen, por ejemplo, hoy en día inteligencia artificial, ya todo el mundo entiende que eso puede ser una profesión, ¿no? Pero hace 20 años, hace 100 años, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Puede que, mm, puede que hace 200 años eh, había personas que tenían la vocación perfecta para la inteligencia artificial, ¿sí? Pero como no existía la tecnología ni siquiera, no había el desarrollo, pues esas personas vivieron vidas que se adaptaron a lo más parecido que pudo haber sido manejar un tractor en su momento, ¿sí? O qué sé yo, porque estaban en otro espacio-tiempo. Pero ya en los mundos superiores, los mundos de Morontia, etcétera, descubrirán y se adaptarán seguramente a tareas que son muy de acuerdo con su personalidad. Y lo mismo, aquí nosotros nos creemos muy especializados, pero podemos estar en la misma situación porque nuestra civilización, de todas maneras, el libro nos dice que es muy primitiva. Entonces, creemos que tenemos una profesión, por ejemplo, y que ya descubrimos más o menos nuestro potencial, pero probablemente estemos muy equivocados o puede que sea una sub rama de lo que hemos estudiado o aprendido en la vida. Entonces, ese es como la magia de la personalidad, por eso es que está como por encima de la materia, la mente y el espíritu. Los necesita como para revelarse a otros y para que nosotros mismos la podamos expresar mejor, pero es tan grande que estas cosas, materia, mente, espíritu, como que la limitaran en cada etapa. Y el libro por eso dice que puede haber un límite al crecimiento material e incluso espiritual. No recuerdo dónde lo dice, pero ellos no conciben o no ven que pueda haber algún límite a las posibilidades de expresión de la personalidad. Esa frase está en algún lado, tal vez en la sobrevivencia de la personalidad. mm, Bueno. ujú, Bueno, entonces, este diagrama, en el caso de que no seamos un animal, sino que tengamos alguna ayuda espiritual, el ajustador, por ejemplo, entonces el ajustador quiere cambiar la materia. Acá dice cuerpo abajo. mm,
Mm, no escribe ahora. Bueno, pues esa es la materia sobre la que actuamos y luego ya sobre mecanismos, usando nuestro cuerpo, pero nuestro efecto inmediato sobre la materia es a través de nuestro cuerpo físico y luego ya a través de una máquina, un carro, una palanca. Entonces, el ajustador quiere cambiar la materia, entonces digamos el cuerpo en primer lugar. Y para comunicarse con nosotros, que es la personalidad que está aquí a la derecha, necesita de la mente. Entonces, el ajustador de algún modo a la mente le da el impulso y es la mente la que captamos con nuestra personalidad, o sea, con nuestro libre albedrío. Y decidimos eh, qué decisión tomar. Y entonces esa decisión, esa acción, incide aquí sobre el cuerpo. Ese es como ese flujo de arriba hacia abajo, ajustador, mente, personalidad y luego personalidad, mente, cuerpo. Es el objetivo del gran universo, que se dé ese circuito donde lo superior dirige lo inferior, o sea, la materia, pero con la complacencia, con el visto bueno, la cooperación de la personalidad. Y también puede ocurrir hacia arriba, aquí donde dice naturaleza animal, y es que el cuerpo a través de la mente le sugiere a la personalidad mediante, es decir, instintos o impulsos básicos que no tienen en cuenta los niveles espirituales. Digamos que son como las dos cosas que recibe la personalidad. Y lo mismo, pues a través de la voluntad tiene lugar otra vez a través de la mente, el movimiento del cuerpo. Entonces es como una acción. Entonces a la personalidad le llegan dos flechas y sale la flecha que dice acción, que puede ser la que sugirió el ajustador o no. Ese es, ese es como la explicación de lo que dice arriba. Y todas las Mm, voluntades sumadas son las que hacen que el gran universo esté formado de 7 ruedas gigantescas, digamos, que si se viesen desde la distancia, alguien tendría que decir, aquí hubo una voluntad y además hay un propósito y además es su propósito espiritual, de hecho, para que el universo se haya conformado en 7 sectores que además están subdivididos en sectores mayores y luego subdivididos en sectores menores, etcétera. Eso es, en últimas, como la evidencia patente que se podría ver algún día a través del telescopio del espíritu dirigiendo a las personalidades para que configuren la materia. Imagínate, y a cada opción, que serían 7, le dio un universo completo. Ujú. Ujú. Porque cada superuniverso tiene un objetivo. Sí, Y los seres, las criaturas que ahí habitan, su objetivo es lograr ese propósito. 7, y son diferentes. Por eso el nuestro es triádico. Hay unos que son de 2 opciones y hay unos que son de una, porque son todas las posibles combinaciones de esa Trinidad. de la Trinidad. Mm, Como si A mí, hubiera una que solo manejara el espíritu, otra que solo manejara la mente y otra que solo trabajara el instinto. Ujú. Y otras las mezclas entre instinto y qué, y mente, instinto y espíritu, y entre espíritu y mente. Espíritu y instinto, sí, bueno, todas las combinaciones y el nuestro que es el triádico, que tiene las 3. Porque lo que
pareciera es la intención de Dios es ver todas las posibilidades, todas. Instinto en el sentido de De actuar el sin actuar, pensar tanto, quizás, de hacer, de la acción, sí, sí, acción. que es el espíritu infinito. Mm, de acción pura, otro de mente pura. Y otros que tienen la posibilidad como de tener esa acción como más, que diríamos como la carga que nosotros vemos como emocional, pero esta es más como el sentir, percibir, y disfrutar todo a través de eso, de sentir y percibir. Ujú. Entonces, Mientras que a nosotros nos dieron la opción de actuar, sentir, percibir y pensar. ¿no? Bueno, Yo quiero, Andresito, y bueno, en ese diagrama a mí siempre, como lo hemos visualizado varias veces, a mí siempre me falta el alma, ¿sí? Y encontré una cita aquí donde pareciera que lo que la intención es mostrarnos que efectivamente todo ese ejercicio de transformación que al final se resume en la expresión de la personalidad de la criatura, que es el don de Dios en nosotros, digamos, un don específico de ese nivel, se va a ir reflejando en este crecimiento del alma. Entonces, al final, del lado de nosotros, de las criaturas evolutivas, el alma, el crecimiento de nuestra alma le ayuda al crecimiento del Supremo, por un lado, y por otro lado, pues el crecimiento del Supremo también se da por la estabilización de los universos físicos. ujú. Entonces, allí en ese diagrama T, a mí me falta el alma, porque en el alma es que se van llenando, el alma se va llenando con todo el logro de la personalidad, Mm, con todo ese ejercicio que hace el ajustador y la mente de crear el alma. mm, Entonces allí faltaría de alguna manera El si alma es tú- como un fruto, ¿no? sí es el fruto final mm, de todo el esfuerzo Como de nuestra prueba, evolución. una prueba, un testigo, un testimonio, un resultado. Sí, digamos, el alma se formaría cuando la flechita que va hacia abajo que dice voluntad va de acuerdo con el ajustador. Y el alma representaría también el crecimiento, que lo mismo, el crecimiento es una consecuencia de que el ajustador vía la mente convenza a la personal, convenza, no, sugiera a la personalidad y la personalidad vía la mente efectivamente cambie la materia. mm. Entonces, digamos que el alma sería el, estaría representada por esas tres flechas que van bajando. Lo que pasa es que el alma, bueno, sí, con la experiencia tal vez estaría representada en que esas flechas con más frecuencia funcionan de arriba hacia abajo. Pero el alma no toma decisión, el alma no es morontial. Entonces El no. alma es el resultado de nuestras decisiones, ¿sí? Ujú, Mm, Nosotros tomamos decisiones de valor supremo, tenemos frutos de valor supremo y ahí es donde el alma crece, ujú. sí, ¿sí? y es De más para todas nosotros formas, no morir. yo hago el ejercicio de la voluntad, pero no quiere decir de que eso me crea alma, necesariamente. No, Yo puedo solo, tomar una decisión errónea y no crear alma, no no, no, aumentar no, ajá. No, solo ¿sí? cuando la voluntad es de acuerdo con el ajustador. Está en sincronía con la voluntad del Padre, que es el ajustador, digámoslo,
Y la voluntad del Padre para cada individuo es lo que el plan del ajustador. Mm. Pero el alma, bueno, algo interesante sería hacer una lista de las funciones del alma. Yo Mm, creo que el alma no tiene Para el funciones. entorno material del ser humano no sería tan visible. Esa estaba diseñada más para la parte moroncial, evolutiva. Pero la Es como, construyes aquí, ¿no? Aquí empieza. De hecho, Sí, el momento cero del nacimiento del alma ya es morontial, esa sí. semillita. Generas ese producto aquí para usarlo en el nivel moroncial. es, es el crecimiento, ¿no? Mm. Representa tu Es la crecimiento. evidencia de ese crecimiento, de esa evolución. Sí, y supongo que ese crecimiento hace que, digamos, la mente eh, como don te permite entender algunas cosas, pero no todas, ¿no? Pero en la medida en que tú tienes crecimiento, complementas el don de la mente y ya entiendes muchas cosas desde la experiencia, ¿no? Entonces de Sí, pronto mejoraría el funcionamiento tal vez de la mente o aportaría una forma adicional de procesar la información. sí, Porque es que eso es lo que hace la experiencia, ¿no? La experiencia de pronto hace que esa voz del ajustador se entienda cada vez un poco más, es decir, entendamos por qué es o era esa la voz. sí. En algunos pasajes pareciera decir que cuando la mente, que el alma es la mente espiritualizada. Mm. Ujú. Y- Es una mente como superior. Así está aquí. Yo tengo una citica separada. Mente, alma. Sino que pues que queda como muy entre líneas. O sea, yo no he profundizado en eso. Aquí está. Sí, pareciera porque cuando yo digo, o sea, como en la forma en que está escrito, cuando dice que expresado creativamente y representado espiritualmente en la mente espiritualizada, el alma inmortal del hombre ascendente, o sea, como que concluye que en la mente espiritualizada es el alma inmortal del hombre. No sé si ustedes tienen la misma lectura en esa cita. Sí, hay una parte que dice eso, que es la mente espiritualizada. Entonces es producto del trabajo de la mente con el ajustador, Exacto. Entonces, el ajustador se que es encarga de lo que... se logra a punta de experiencia, porque dice que es una adquisición experiencial. Ujú. Y acá explica lo que quiere decir, lo que quiere decir también la palabra actualizado. Mm, Actualizado, expresado creativamente, mira que tiene que ver con la personalidad, porque esa es la que da la creatividad. Qué interesante esa definición. Actualizarse es expresarse creativamente ujú. y representado espiritualmente. Y Entonces es dice, como sentir que tienes un lugar y que has logrado el objetivo, más o menos. ujú. Entonces Dios el Supremo será actualizado en la mente espiritualizada, el alma inmortal del hombre ascendente. Ujú. Ujú. Ok, muy interesante. Esta es otra cita que también había encontrado la vez pasada, Normita, que se relaciona con ese párrafo.
Cuando el hombre desea modificar la realidad física, sea esta él mismo o su medio ambiente, lo consigue hasta el punto en que haya descubierto los caminos y maneras de controlar la materia y dirigir la energía. Ujú. Esto es con Ujú. referencia a que se dice que la mente controla la materia, ¿no? Pero no es mágicamente por telequinesis o algo así, No, sino tiene que evolucionar, se refiere a la tiene que modificación proponer la inteligente. evolución. Sí, comprendiendo las leyes Sí. que Y obedecen. además hay que tener un nivel de evolución específico para poder manejar la energía, o si no, no la vas a poder manejar. Eso Pero tiene sus, ¿cómo la se llama? evolución, Sus como cláusulas de control. pero la Autorregulación. evolución entendida como crecimiento espiritual, Sí, porque si aquí en el segundo párrafo mencionan eso, ¿no? Como que la asistencia del espíritu es la que califica esa acción sobre la materia. De alguna manera, sí. ese es el éxito. Seguí leyendo el pedacito donde A necesito ver, la mente. la mente sin Pues sí, está asistencia, tan chiquito que yo no alcanzo a leer. perdona, lo agrando acá. Un La, poquitín. me- la mente sin asistencia es impotente para influir sobre lo material, salvo sobre su propio mecanismo físico, con el cual está ineludiblemente vinculada. Pero a través del uso inteligente del mecanismo del cuerpo, el hombre puede crear otros mecanismos, aún relaciones energéticas y enlaces vivientes, mediante la utilización de los cuales la mente puede controlar cada vez más y aún dominar su nivel físico en el universo. Mm. La inteligencia artificial. Por ejemplo, mm, Ujú. ¿Dónde irá a parar esto? O hasta dónde nos tocará ver, pues. yo creo que es el problema con la rebelión es que tal vez se perdió un poquito de esa supervisión de la que hablaba Carolina, de la autorregulación del crecimiento de ese poder para dominar la energía materia, que no está en paralelo en este momento con el desarrollo espiritual de la humanidad. Pues está por eso el peligro de usar las armas concretamente, por ejemplo, Ujú. para causar desastres. Y a Pero mí no me, o sea, como que no alcanzo lo, a, lo a que pasa, creer de que no haya una supervisión, de que no haya una eso te razón iba a de ser. decir, ahí, sí, claro, ahí de todas maneras está ese otro, ese otro nivel de regulación, de intervención, de sobrecontrol. O sea, no van a dejar que se acabe la humanidad. Eso sí está claro. Y no nos corresponde. Porque si de verdad no nos corresponde que se acabe este planeta, pues ya sabemos la opción B, ¿sí? Pero como humanidad nos transportarían a otro planeta. Transportaría, exacto. Entonces, por eso, como humanidad, no. El proyecto de humanidad que pusieron los portadores de vida, ese sigue aquí o en otro lado. Ujú. Mm, no quiere decir que no vayan a impedir crisis o catástrofes o guerras nucleares, incluso. Puede que lo permitan eh, y que lo permitan solo hasta cierto punto o que lo permitan de plano. Yo creo que nos han ayudado muchas veces, porque la Tercera Guerra Mundial ha estado a punto de empezar muchas veces, pero no quiere decir que lo vayan a hacer siempre, no quiere decir que todas las épocas tenían los mismos atenuantes o que la situación era la misma. De pronto lo han impedido varias veces, pero van a decir, no, esta vez sí lo que les conviene es que pasen por eso, porque algo van a aprender de ahí y no podemos tampoco todas las veces. ¿Quién sabe? Sí, porque, por ejemplo, ese esquema de gobierno que dejó el maestro aquí,
digamos, para organizar todo lo que había desajustado. De alguna manera es como un escudo para que no pasen cosas así pues terribles que no tengan que ver con el plan. Pero el libro habla de crisis y crisis planetarias. Es muy interesante. He estado por hacer la revisión cuidadosa de la palabra crisis y habla Ujú, de crisis planetarias. E incluso dice que no saben cuándo vendrá Jesús y dicen, ¿será acaso en conexión, creo que es la palabra, o en relación con una crisis planetaria? ujú. Y ellos mismos dicen que el libro lo entregaron porque estamos en la peor crisis espiritual de la historia. Sí. Entonces, pueden pasar cosas muy graves y no significa que no estén al tanto. Lo que pasa es que tienen sus razones. Y de todas maneras, digamos, tenemos en este momento un control de la energía capaz de acabar con la vida en el planeta, pero no con la vida en otros planetas. Mira, un observador altísimo tiene el poder de tomar en sus manos el gobierno planetario si así lo consideran tiempos de graves crisis planetarias. Y los registros indican que esto ha ocurrido 33 veces en la historia durante cuando escribieron el libro. 33 veces. Yo creo que Oh. ahorita otra vez. Se ha duplicado. Ponle ahí por ahí 34, 35, porque luego de esto vino la Segunda Guerra Mundial, Ujú. porque los documentos son del 34 cuando mucho. Fueron antes de la Primera Guerra. Entonces ponle ahí otra y ponle por ahí, yo no sé si en la crisis de los misiles o en la Guerra Fría, en varias ocasiones, acuérdate que estuvo a punto de empezar la Guerra Mundial porque por error. Hubo el caso famoso de no sé si era un capitán ruso, que aunque todo indicaba que venían misiles desde Estados Unidos hacia Rusia en plena Guerra Fría, Ujú. y lo que le correspondía en esa situación a él era enviar también los misiles con ojivas rusos hacia Estados Unidos, no lo hizo. Dijo, debe ser un error o debe haber Eso una está muy raro. explicación, lo que sea. O sea, en contra de los protocolos establecidos, no lo hizo. Y efectivamente era un fallo en las computadoras, era un falso positivo que detectaron los radares. No venían Mm. ningún misil. Y hay más crisis de esas que no nos enteramos, que seguramente están en secreto, que estuvieron a punto varias veces de desatar. Claro, por error, ¿no? También hubiera sido un poquito injusto, pero bueno. Entonces yo creo que ha habido crisis y ellos cuando entregaron el mandato de publicación, hay una entrevista que hizo Gaetana Caroline Kendall, que está con subtítulos creo que en Vimeo o en YouTube. Ellos ahí también dicen los reveladores en algún momento o algún Melquisedec, que había estado ocupado últimamente, algo así, tratando de evitar que empezara la Tercera Guerra Mundial. O sea que sí han estado Mm. activos en En ese. todos momentos ha habido gente que en ánimos de poder pudieran generar desastres. Claro, Sí, es que tenemos un dominio de la energía, pero eso para mí no quiere decir que porque lo han evitado en un momento, significa, o sea, no lo significa sigan haciendo. que es que por regla lo eviten siempre, que tengan que evitar. No, yo creo que eso es como, Porque es que eso debería también influir sobre el libre albedrío de muchos ah, grupos sociales. Yo, por ejemplo, en este tema de Israel ahora, yo no entiendo la pasividad del mundo árabe frente a eso que está pasando, ¿sí? Teniendo ellos, o sea, de ese bando árabe, también mucho avance en armamentos y cosas que serían terribles y no lo hacen. Entonces, algo extraño está conteniendo ese pues accionar.
del Sí, grupo. lo que pasa es que pueden estar manejando los tiempos probablemente y eso es lo que no entendemos. Todo está ocurriendo de acuerdo con un libreto, tal vez, con un guión y, y seguramente que muchas cosas estaban anticipadas y todo está avanzando en realidad. No sabemos. Lo que a uno le cuentan las noticias, eso es No, como dijo Churchill, la primera víctima en una guerra es la verdad. La verdad. ujú. Bueno, continuamos con esto. Sí, Sí, trico, al Mm. menos. Para el hombre mortal, la existencia equivale al crecimiento. Así en efecto parecería ser, aún en un sentido universal más amplio, porque la existencia guiada por el espíritu parece dar como resultado el crecimiento experiencial, aumento de estado. Sin embargo, por mucho tiempo hemos mantenido que el crecimiento presente que caracteriza la existencia de la criatura en la presente edad universal es una función del Supremo. También sostenemos que este tipo de crecimiento es peculiar a la edad de crecimiento del Supremo y que terminará cuando se complete el crecimiento del Supremo. Ujú. O sea, ellos dicen que va a haber crecimiento, por ejemplo, en la era del último, pero que tendrá que ser de alguna naturaleza diferente mm, que no se imaginan. Esta primera afirmación es muy profunda y yo creo que los filósofos en nuestro planeta no la han trabajado o no la han detectado. Y es como la observación de que los seres humanos, las civilizaciones, el planeta, eh, crecen, que la dirección es el perfeccionamiento, El solo hecho de estar vivo ya estamos creciendo. ¿sí? y que, y que esto encierra todo un significado filosófico. Es una mm, realidad filosófica propia del universo, al, bueno, al menos del instante en que estamos nosotros en este universo. Eso es lo que deberíamos observar, ¿no? Y eso tiene una cantidad de implicaciones también, pues desde la filosofía. O sea, si estamos creciendo, ¿por qué ese es el plan? ¿Tiene una cima, un techo ese crecimiento? Y si tiene un techo, ¿qué pasará después? ¿Por qué es posible ese crecimiento? ¿Qué mecanismos hay que lo permitan? Todo lo que nos dicen los documentos del Supremo, ¿no? Pero todo parte de esa observación. Pero mira que Lo que allí, pasa es que ahí habría que concretar a qué se refieren con crecer, porque crecer no es ganar estatura, a lo que se refiere ahí. sí, pero Es perfeccionarse, es cada vez ser porque ahí mejores seres diferencian los humanos. dos crecimientos, porque primero hablan Ujú, de un crecimiento sin apellido y luego dicen que la existencia guiada por el espíritu da como resultado el crecimiento experiencial, que ujú, para nosotros el crecimiento experiencial equivale al alma y a ganar posibilidades de supervivencia. ujú. Entonces ahí sí está diferenciado los dos tipos de crecimiento, crecer por crecer o crecer asistido por el espíritu a través de la experiencia. Sí, porque para mucha gente puede crecer, puede ser tener más dinero, tener más cosas. Para Sí, un intelectual saber más, cada vez más. Mm, en unos crecer será poseer objetos externos, en otros será saber más, en otros deleitarse más, tener más poder. ¿sí?
Entonces, ¿a político. qué se refiere como crecer? Entonces, básicamente el crecimiento es el poder ser cada vez ser mejores. Y entonces ahí dónde está lo que mide lo que es ser mejor. Y puede ser que el poder ser mejor es que pueda controlar mejor mi materia y mi energía es mente y emoción. Yo diría que es el crecimiento es la habilidad de experimentar a Dios cada vez más Mm, ¿sí? y comprenderlo cada vez más. Porque eso lo tenían claro los orientales, porque empezaron a darse cuenta que el objetivo no era el poseer tiene un tope y no te llena. La emocionalidad también tiene lo mismo, todo satura. Y ahí es cuando empiezas también a darte cuenta que hay posibilidades de crecer en otro sentido. Sí, eso es muy profundo, porque si a ti te dicen o te enseñan desde la escuela, fíjese que lo que usted está haciendo aquí en su vida es crecer. Y digamos que Ujú, uno debería medir como la calidad o el valor de las cosas en la vida, las experiencias, etcétera, según qué tanto estuvieran dándote ese o llevándote ese crecimiento, ¿no? ujú. Pero sí, lo que tú dices es que es crecer. ¿Y qué es crecer? ¿A qué definimos crecer? ¿En dónde está el crecer? Porque a veces también sería como evolucionar, ¿no? Crecer también es evolucionar, pero hay mucha gente que involuciona. Hay gente que crece, pero solo porque pasan los años, ya es suficiente para crecer, porque ganan la experiencia. ¿Qué tipos de experiencias dan crecimiento? ¿Cuáles no? No, es que cada información que trae el libro te pone a pensar a qué se refiere, porque es que a veces el lenguaje pareciera ser muy concreto, muy conciso, pero tiene muchas opciones. Se abre un colorario de posibilidades a qué se refiere con crecer. Mm. Y más aún que el crecimiento de esta era es un crecimiento que tal vez podamos entender, pero habrá otros crecimientos en otras eras. Ujú. Y cada uno motivado por razones diferentes, ¿no? Mm. Y bueno, el concepto es tan profundo que justamente surgió la necesidad de una deidad que lo unificara, que lo totalizara, que lo absorbiera, lo representara, lo coordinara, de tan profundo que es el concepto. Ujú. Sí. Bueno, y acá creo que en el que sigue, si les parece, hacen otra consideración al respecto. Dice, considerad el estado de los hijos trinidizados por criaturas. Ujú. Esos son, acuérdate que llegamos al paraíso, Abona, Arriba, sí. y ya somos finalistas, y de repente trabajamos un concepto, y si ese concepto, entre dos criaturas, ¿no? También se puede entre una criatura y un nativo de Abona. Pero por ejemplo, acá se refiere a dos criaturas, entonces tiene que ser un concepto que a nadie se le haya ocurrido. Ujú, Sí. Y si es así, entonces se inicia un proyecto, te dan la autorización, y es un proyecto que toma eras y eras, y finalmente lo presentas, y la Trinidad produce a partir de ese concepto un ser que es la representación viviente de ese concepto. Pero también te pueden devolver.
Y, Haz de cuenta la tesis hecha realidad. y, También puedes fracasar, ¿no? y habla Mm. del super fracaso y lo doloroso que a veces puede pasar, sí. Sí. Prefiero no intentarlo. ¿Qué tal uno por allá bien arriba y que le devuelvan? ¿Hasta dónde le devolverán a uno? No, pero la experiencia te servirá Sí, claro. para la segunda la vencida o la tercera. Bueno, y dice, nacen y viven en la presente edad universal. Sí, el problema de ellos es que son medio tonticos, salvo en lo que se refiere a ese concepto. Para todo lo demás son súper ingenuos, bueno, tienen personalidad juntamente con dotes mental y espiritual, tienen experiencias y la memoria de estas, pero no crecen como lo hacen los ascendentes. Ujú, Es nuestra creencia y comprensión que estos hijos trinidizados por criaturas, aunque se encuentran en la presente edad universal, son realmente de la próxima edad universal, la edad que Ujú. seguirá cuando se complete el crecimiento del Supremo. Por lo tanto, no están en el Supremo en su estado presente de incompletez y de crecimiento consiguiente. Por lo tanto, no participan del crecimiento experiencial de la presente edad universal, siendo mantenidos en reserva para la próxima edad universal. Por eso te digo, porque ahí se refieren a un crecer que es diferente. ¿Cómo será el crecer de esas criaturas trinizadas? Mira, y es como si este crecer de las criaturas ascendentes tuviera múltiples posibilidades, mientras que ese crecer de los trinizados tiene solo una opción. Ujú. Y entonces eso no se define como crecer. A sí, pesar de que se están formando en el ahora, son para el futuro. ujú. Mm. Bueno. Esa sería ¿cómo sería? La consecuencia de la sobreespecialización. Y los valoran mucho cuando tienen que resolver en algún lugar un problema y entonces consultan en los archivos del paraíso si de pronto a alguien ya se le ha ocurrido y existe entonces ese hijo trinizado por criatura, y a veces resulta que sí, y se Mm. sienten muy afortunados, o a veces no, a veces nadie. Nadie lo había pensado. Entonces mencionan que es de una ayuda gigantesca cuando eso pasa. Ujú. Pues lo que te digo, es como hacer una tesis y mirar a ver cuándo esa tesis se concreta y se vuelve realidad. Después de haber trajinado mucho, 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 y entonces creo que sé de qué se trata específicamente. Ujú. Mm. Entonces lo que te digo es como una sobreespecialización. Sí. Y ellos quedan a cargo, creo recordar, de los hijos instructores trinitarios. Mm. Sí, porque son los que tienen el nivel para poderlos usar, si es así la necesidad. Bueno. Este pedacito, es que estaba buscando una cita para aprovechar el tema que tocó Carolina sobre el crecimiento, Mm. ¿cierto? Aquí habla de que el crecimiento tiene que darse en los niveles material, intelectual y espiritual. En todos los niveles. Sí. Para todo me salió cortado. Dice, el crecimiento de las partes no equivale a la maduración auténtica del todo. En realidad, las partes crecen en proporción a la expansión del yo entero, todo el yo, material, intelectual y espiritual. Sí, bueno, te El- digo, el- por eso es el crecer. Es el que si ven, mientras que el otro sería un tema, un exclusivo, que lo hago material. crecer solamente, entonces es sobre especialización, y entonces eso ya no sería crecimiento, que debe tener otro nombre. Mm. Te copié el numerito de la cita. Ujú. Sí, que
pero que si es algo que se está haciendo, tiene que ser crecimiento en alguno de los componentes del yo o del ser. Claro, la otra cosa es que ahí no dice, pero creo que en otra parte dice, y en eso yo estoy completamente de acuerdo porque así lo veo. Si creces una parte, esa parte que se creció, porque tiene de pronto más y haces más enfoque, termina siendo proceso de arrastre del resto, en la medida de lo posible, ¿no? O no, porque también hablan de que el excesivo crecimiento espiritual es el fanatismo. Sí, claro. El científico a veces crece en la investigación Es y puede también puramente, pero querer. no tiene cómo hacer sobrevivir el cuerpo Exacto. porque ni siquiera le para bolas al cuerpo, eso tampoco. Sí. Y igual que como el espiritual siente de pronto el demasiado espiritual que el cuerpo se le vuelve el lastre y agrede el cuerpo. Ujú. Los Todo fanáticos. extremo es vicioso, pero la idea es que si haces crecimientos ligeramente proporcionados, no se han visto eso que parece como una estrella. Que el Ujú. hogar, que el trabajo, y le dicen a la gente, la idea es que tengas tiempo para desarrollar todo más o menos a la par, Sí. porque Aquí eso te dice, va a dar también salud física, mental y emocional. hablando esa cita está en los círculos psíquicos, Mm, son los que expresan, digamos, el verdadero avance de estado de la personalidad. Dice que la travesía exitosa de estos niveles requiere el funcionamiento armónico de toda la personalidad, no ujú, meramente de alguna fase de la misma. Y sigue sí, con el pedacito que copiamos. sí, O sea que la armonía es crecer en todos los niveles, en todos los en todos tópicos, los niveles, todos los material, niveles. intelectual y espiritual. Sí, El problema es cuando se dedica solo y creces una sola parte. esto que mencionas tiene un nombre. Yo alguna vez lo busqué. Ujú. eh, y Sí, me es, acuerdo que era como una estrella, y entonces te miden eh, y te muestran y dices, bueno, es que le dedicas demasiado a esto, pero esto está pobre, hay que empezar a hacer crecer esto. sí, cada radio tiene aquí una calificación, digamos, Mm, de 0 o de 1 a 10 o de 0 a 10. Entonces, puede ser acá trabajo, acá familia, acá realización personal, eh, bueno, salud, etcétera. Entonces tú te calificas en ujú. cada eje, digamos que te calificas así, 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 y luego unes Los puntos. los puntos y idealmente te debería dar una Círculo, ¿no? circunferencia así. Entonces, digamos que los que han crecido poco, como en los que sacaste menos nota, digamos, están impidiendo que los demás puedan Logren seguir todo su potencial. Mm, avanzando. Entonces, cuantos más brazos tenga tu monstruo, más desequilibrado está el crecimiento. Ujú. ujú. Y esto es lo mismo que pasa con los círculos psíquicos. Dice que es más una cuestión de coordinación entre los diferentes aspectos en vez de simplemente un crecimiento Ujú. individual. Bueno, Ujú. ok, podemos dejar ahí por hoy. Voy a Pues parar de grabar. muchas gracias. Muy bien. Adiós.